Marcos. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir y gracias por invitarme también, Marcos, y el Club de IES San Clemente a dar este taller. Hoy vamos a hablar de, va a ser la primera parte de un taller muy sencillo sobre el SEO más básico. Y bueno, antes de nada, yo soy David Cuesta, espera un segundo. Bueno, en la pantalla se ve siempre el ratón. Yo soy David Cuesta. Empecé a hacer webs como hobby. Yo mientras estudiaba para ser aparejador, en realidad acabé la carrera hace años, pero no me dedico a ello. Estuve trabajando un tiempo, lo dejé. Hice un canal de YouTube en el que explico estas cosas y además me podéis encontrar en la academia, una academia que monté con un socio que se llama Chorri Club, en mi agencia MDSEO o en mi página web davidcuesta.es. Actualmente hago webs profesionalmente en la agencia esta que he dicho, MDSEO. Y también, como esto me picaba un poquito más la curiosidad, hice un máster en dirección de empresas. Adelante. Pero bueno, vamos con lo importante que es que vamos a aprender en esta sesión o en este taller entero, ¿no? Por un lado, estos son los capítulos que vamos a ver. ¿Qué es el SEO? Su importancia y cómo WordPress nos puede ayudar en el posicionamiento. Los básicos del SEO, que es la arquitectura de la información, el SEO on-page, el SEO off-page. Aplicar el SEO básico en nuestro sitio web. Crear contenido SEO optimizado para intentar ser el primero en Google y luego el envío a Search Console y el seguimiento de estos contenidos. Entonces, primer capítulo, ¿qué es el SEO y su importancia y cómo puede WordPress ayudarnos en todo esto? En primer lugar, el SEO, también conocido, bueno, son las siglas de Search Engine Optimization, es optimización de motores de búsqueda. ¿Quién sabía ya de antemano qué era el SEO? No sé muy bien la gente que está online, si puede decir yo o yo, pero bueno, de aquí, los que estamos aquí, ¿sabíais ya lo que era el SEO de antes de venir aquí? ¿Podéis levantar la mano los que sepáis claramente lo que es el SEO? Solo uno. Me suena. ¿Dos? Bueno, ¿y os suena a todos o no? ¿A alguno ni le suena? Mirar un poco, pero no en profundidad. Vale. El SEO son todas aquellas, pues por aquí también ha levantado la mano un par de personas, son todas aquellas acciones que hagamos para intentar que un sitio web o una URL o una parte de una página web que nosotros estamos intentando potenciar salga lo más arriba posible en Google para determinada palabra clave, determinada búsqueda, sinónimo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de acción, que estamos pensando en que esto queremos que salga en Google de primero, estamos haciendo SEO. Hay cosas que las hacemos y no funcionan, hay cosas que las hacemos, dicen que funcionan y no funcionan, otras que dicen que no funcionan y sí funcionan, es decir, al final es muy difícil delimitar exactamente qué es el SEO, qué cosa que hace ese SEO y qué no es, porque el propio Google dice que hagas una cosa y luego no sirve para nada, y luego dice que no hagas una cosa y sirve mucho, entonces no es una ciencia exacta, es una cosa que es bastante análisis, prueba-error y no está muy delimitado, pero podemos definirlo así, ¿no? Cualquier acción que podamos hacer con la intención esa de salir lo antes posible en Google para cierta búsqueda que nos puede interesar, ya sea porque tenemos un cliente, porque tenemos un blog, porque queremos vender algo, lo que sea. Entonces, vamos a ver algunos conceptos dentro del SEO que son un poco unas clasificaciones internas que suelen hacer los SEOs y que solemos hacer la gente que trabajamos en el sector y que más o menos son las cosas más básicas para entender los parámetros del SEO. Por un lado, la más clásica, la que todo el mundo le suena, porque es como más, tiene más vidilla, es el tema del white hat versus el black hat. Le llaman SEO black hat o SEO de gorro negro, todas esas técnicas que son para posicionar, pero que si Google te pilla, te penaliza, ¿vale? Cosas como antaño, pues poner muchas palabras clave por todos los lados o poner el texto en blanco sobre blanco, para que no se vea y ahí pones un texto que Google le va a gustar mucho, pero si lo ve el cliente va a decir que es esto. Este tipo de técnicas que son ocultas, eso que he mencionado son ejemplos antiguos, que no lo hagáis porque es penalizable directo, pero hay técnicas mucho más modernas como enviar tráfico desde proxies residenciales, bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de técnicas que si Google te pilla haciéndolas, te va a penalizar. Ese es el SEO de gorro negro, ¿no? El SEO black hat. Y el white hat es lo contrario, es lo que Google te dice, pues son mis prácticas recomendadas, me gustaría que hicieras esto para yo entender mejor tu página y así posicionarte mejor. Luego tenemos la distinción entre el SEO on-page y el SEO off-page. SEO on-page son todas esas acciones que podemos realizar, pero que podemos realizar cuando tenemos acceso a la página web, es nuestra. Podemos entrar al servidor, podemos entrar al back, podemos entrar a poner las URLs como queramos, escribir lo que queramos dentro de cada una. Está en nuestro poder, es nuestro dominio, es nuestra web, la de nuestro cliente y tenemos full acceso.
Por otro lado, tenemos el SEO off-page, que son todas esas acciones que no necesitaríamos acceso completo para poder realizarlas. Algo como, por ejemplo, compartirlo en redes sociales. Cuando tú compartes una web en redes sociales, no estás teniendo acceso, no necesitas tener acceso a esa web. Tú puedes estar haciéndole SEO a un hilo de Foro Coches compartiéndolo en Facebook, porque de repente mucha gente lo ve, le está entrando tráfico y ese tráfico le ayuda a posicionar. Por lo tanto, estás haciendo SEO off-page, fuera de página, fuera de tu dominio. Luego, otra distinción que se hace en el SEO es el SEO on-control y off-control. Esta es bastante nueva, es un término bastante nuevo que ha traído a la palestra Pedro SEO, que es un SEO de Barcelona, bastante conocido, y es porque ahora se empieza a hacer SEO en plataformas en las que no dominamos nosotros lo que podemos hacer. Por ejemplo, YouTube. YouTube sería una plataforma en la que la mayor parte de las cosas que podemos hacer son off-control, porque dependemos mucho del CTR, dependemos mucho de la viralidad, dependemos mucho de salir en noticias, está fuera de nuestro control. No tenemos ese control de decir, vale, pues voy a poner estas palabras aquí arriba, voy a añadirle estos datos. Pero bueno, y luego hay cosas todavía un poquito más avanzadas que no vamos a ver en este curso, bueno, algunas sí, que son cosas como el SEO local, que es el SEO orientado a posicionar localmente. Por ejemplo, un negocio en Santiago de Compostela, tendremos que hacer mucho SEO local, trabajar las fichas de Google, palabras clave muy locales. Luego el SEO técnico es aquel que es más complicado, realmente no hay una distinción así muy grande, ¿no? Pero cuando la gente habla de SEO técnico suele estar hablando de modificaciones en los códigos de respuesta, saber hacer redirecciones, saber que el certificado no falle, que no haya duplicidad de páginas, es decir, cosas así un poco técnicas que generalmente la gente normal no sabe tocarlas. SEO internacional sería, por ejemplo, pues cuando tienes multidioma, multipágina en muchos países y esas últimas siglas de Your Money, Your Life, es YMYL, es cuando haces SEO para temáticas de salud o de dinero, que es un poquito más complicado porque Google lo mira con lupa, porque entiende que a lo mejor estás intentando ahí hacer algo que pueda perjudicar en la salud o en la cartera de la gente. Vale, la importancia del SEO. Creo que, vale, estas tres cosas es lo que yo creo que son las cosas más importantes del SEO, pero hay muchas cosas importantes en el SEO. Y de hecho, vosotros que estáis estudiando este tipo de formación en la cual vais a desarrollar cosas que funcionan en Internet, lo principal cuando desarrollas una web o cuando desarrollas cualquier tipo de aplicación, o bueno, no siempre, ¿no? Porque pueden ser aplicaciones cerradas, pero la mayor parte de las veces tú quieres que la gente pueda llegar a ellas. El marketing empieza porque te encuentran. Es que si no te encuentran, no puedes hacer nada. Entonces, el SEO, digamos que permite esto, permite que la gente llegue a ti sin necesidad de, bueno, tiene sus costes, pero sin necesidad de gastar dinero en publicidad, sin necesidad de... Es una cosa además a largo plazo. Entonces, el SEO hay que entenderlo como unas buenas prácticas que van orientadas a que el visitante de nuestra web realmente tenga la mejor experiencia posible. Porque, aunque sea optimización de un motor de búsqueda, el motor de búsqueda es Google, por ejemplo, aunque tú optimices para salir ahí, realmente como Google el objetivo que tiene es ofrecer el mejor resultado posible para cada búsqueda, cuando tú estás haciendo SEO estás intentando ser el mejor resultado posible para esa búsqueda. Entonces, al final son unas buenas prácticas y cuando te ciñes a intentar dar el mejor resultado para el visitante que va a venir a tu web, entonces estás cumpliendo esas buenas prácticas y además estás aplicando el SEO. Lógicamente, el SEO es visibilidad online. Cuanto más fácil te busquen, no sé, tengo por ejemplo algún cliente que tiene búsquedas posicionadas para palabras clave que se buscan 10.000, 30.000, 40.000 veces al mes y a lo mejor entran cada día a su web 300 o 400 personas desde Google. Entonces, él tiene una tienda y en ese artículo te explica ventajas e inconvenientes de un producto y mucha de esa gente acaba yendo a su tienda y alguna de esa gente que va a su tienda le compra. Entonces, esa visibilidad se convierte en tu negocio también, en tu marketing. Y el precio del SEO, aunque pueda llegar a ser muy caro, si tenemos mucha competencia, por lo general se pueden hacer cosas prácticamente sin presupuesto, gastando tiempo y gastando pues un presupuesto bastante reducido que además queda a largo plazo. Es una cosa que si tú consigues posicionar hoy algo en primera página de Google, va a tardar en caer. Es decir, a lo mejor viene una update y cae mañana, pero en principio, si está bien hecho, a lo mejor lo tienes ahí 1 año, 2 años en primera página sin hacerle nada y no es como Google Ads, que en el momento en el que lo dejas de pagar, has perdido esa posición, ya no te encuentran, ¿no? Por eso es tan importante el SEO.
A vuestro nivel de que estéis haciendo desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de páginas web, también es interesante saber el SEO, porque hay una parte que es el SEO técnico que generalmente no se suele enseñar en las universidades de informática ni en los ciclos de informática y que son, por ejemplo, cosas como los metadatos estructurados, todo el tema de esquema.org. Son como cosas que no se sabe casi ni que existen y que luego te van a favorecer al SEO y que son parte del código. Entonces, cuando alguien está programando, cuando alguien está haciendo algo a nivel de código, tiene que saber estas cosas para dar el mejor resultado posible. Por ejemplo, en los e-commerce, los productos tienen muchos datos estructurados y eso hace que cuando buscas en Google por un producto, te salga en el primer resultado, te sale su precio, el número de reviews que tiene, las estrellitas. Eso es código que hay por debajo, no es que Google lo haya cogido de un div cualquiera, de un HTML cualquiera que has puesto, sino que hay unos metadatos estructurados ahí que se ponen, ya sea con JSON o ya sea en el propio código HTML o ya sea, hay varias formas de ponerlo, pero se tiene que poner. Entonces, ese conocimiento es importante porque si no, luego no lo tienes y tu competencia te va a pasar por encima. Otra de las cosas en las que quiero hacer hincapié es WordPress. WordPress es un CMS, ¿vale? Un CMS es un Content Management System. ¿Alguien sabe aquí la diferencia entre WordPress.com y WordPress.org? Nada de nada. ¿Conocíais WordPress? Que levante la mano quien le suena a WordPress. Vale, casi todos. Por aquí también dicen que sí. Vale. ¿Y sabéis lo que es un CMS? Antes de saber lo que es WordPress, ¿sabéis lo que es un CMS, no? Vale. Vamos a ver, vamos por el principio. Tú cuando te pones a hacer una página web la puedes hacer con un bloc de notas, realmente, ¿no? Es decir, abres HTML, abres código, te pones a escribir y haces una página web. La subes a un servidor, se accede y listo. Pero realmente, hoy en día, las webs tienen muchas más funcionalidades y si tuvieras que programar una web entera desde cero, te volverías loco. Tardarías años de desarrollo. Una web grande, ¿no? Un e-commerce, por ejemplo, con multitud de productos, multidiomas. Estás loco, tardarías mucho. Entonces, para facilitar este tipo de este problema, surgen los CMS, que es un Content Management System, un sistema de administración de contenidos. Un sistema de administración de contenidos muy conocido es WordPress. Otros pueden ser Magento, Shopify, Wix. No sé, ahora por Elementor está haciendo su Cloud Web Service, hay unos cuantos que están haciendo son herramientas que tú instalas en tu servidor y entonces puedes hacer una web. Entonces, claro, WordPress tiene la ventaja de ser un software libre que tú te instalas en tu servidor de forma gratuita y encima tiene una comunidad enorme de gente que lo utiliza. Yo por ejemplo, voy a ir el mes que viene, en marzo, hay la WordCamp Torrelodones. Una WordCamp es una reunión de la comunidad y vas allí a hablar de WordPress, a hablar de las últimas mejoras, a proponer mejoras y a traducir plugins y a hacer cosas. Y esta comunidad está siempre mejorando el código y sacando actualizaciones continuamente. Entonces, WordPress a mí personalmente me ha ayudado mucho porque yo no soy programador. Sé HTML, sé CSS, un poquito de PHP y un poquito de JavaScript. Y ya está. Ya está, no me pongas a hacer comandos y algunas cosas que no soy capaz. Y WordPress es que no necesitas más, realmente no necesitas PHP. Con HTML y CSS y a veces ni eso, eres capaz de hacer una web bien, una web que posicione, una web que compita contra webs grandes y sea capaz de salir en Google en las primeras posiciones. Entonces, os voy a comentar, porque lo vamos a necesitar, cuál es la diferencia entre WordPress.com y WordPress.org, que es grande la diferencia. Hace años, una serie de programadores se reunieron, compraron un software antiguo que había o lo heredaron, un poco así, la historia es un poco rara, y montaron una plataforma online en la que tú te descargabas un software que instalabas en tu servidor y podías hacer un blog. Eso era WordPress. Pero esos mismos que hicieron esa idea dijeron, bueno, lo queremos monetizar, queremos usarlo. Entonces, usaron el dominio .com, la empresa ahora se llama Automatic, pero usaron el dominio .com para hacer un servicio como el de Wix o el de Blogger, en el que tú te puedes hacer un blog gratis. Entonces, te haces un blog con un subdominio, te haces un blog que es wordpress.com. Y si quieres, le puedes pagar un servicio para que te deje instalar el dominio, le puedes pagar para instalar nuevos plugins. Entonces, tú pagas mensualmente al final para ese servicio que es una especie de Wix. Wix trabaja así, Shopify trabaja así. Ese es WordPress.com. Utilizan el mismo software para dar un servicio
a cambio de dinero. Y WordPress.org es la página oficial de la comunidad de WordPress en la cual se desarrolla este software continuamente y tú te lo puedes descargar gratuitamente. Tiene licencia de software libre y de libre distribución, libre modificación. Puedes hacer lo que quieras con ese software, es tuyo. En el momento en el que te lo descargas, lo puedes hacer lo que quieras. Entonces, es muy interesante para los que hacemos webs, WordPress.org. Tú contratas un hosting, instalas el software de WordPress y es completamente tuyo. Los plugins, aunque muchos hay que comprarlos porque no accedes de primeras al código, luego los puedes modificar, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Y además, como es tan grande y hay mucha gente utilizándolo, tienes infinidad de plugins y temas. Plugins, que lo he dicho así, he pasado por encima, plugins son como pequeños fragmentos de código que instalas a la web para hacer cosas. Un plugin sería el plugin de formularios. WordPress no trae para tener formularios, pues tú se lo añades. Entonces la gente puede ponerte el nombre de contacto, el correo electrónico y contactarte. Es algo tan sencillo, das 2 botones, configuras y ya lo tienes. No tienes que programarlo de cero. Es interesante de cara al SEO porque nos facilita mucho la vida. No solamente con lo que es WordPress, sino con la facilidad que nos da para trabajar directamente. Estas son las 3 cosas que a mí más me gustan de WordPress de cara al SEO. Un plugin que se llama Rank Math. Es un add-on gratuito que te instalas y que te da todas las opciones que luego te van a ayudar a poder gestionar el SEO de tu página web. Porque para tú darle a Google un contenido que lo entienda bien, vas a tener que darle pues, ciertos datos. El meta title, el meta description, tienes que ponerle alta las imágenes. Si cambias una URL, tienes que hacerle una redirección. Son unas ciertas cosas que tienes que saber hacer y te lo va a facilitar mucho un plugin como Rank Math u otro que es también muy conocido que se llama Yoast. Otra cosa que nos ayuda mucho en WordPress es a tener los temas actualizados. Los temas es la plantilla, es la web. Al final, si tú te quieres hacer una web, vas a tener que hacer, si la hicieras en PHP, por ejemplo, te vas a tener que hacer pues, una especie de esqueleto de código para la home, un esqueleto de código para el típico post, un esqueleto de código para el típico formulario, para el footer, para el header, para el sidebar, para cada una de las partes de la web. Y luego, llamando a la base de datos, vas a ir recogiendo la información para mostrarla a lo largo de la web. Eso seguramente lo haréis o lo hacéis o lo habéis hecho. Y es como funcionan las webs. Entonces, estas plantillas, estos esqueletos evolucionan con el tiempo. Ahora está saliendo ya el PHP 8.1. Hasta hace poco, yo tengo todavía las webs en PHP 7.4 y ya se pueden empezar a cambiar a PHP 8.0. Es decir, son actualizaciones muy bestias que te cambian mucho de PHP y esto, si te tienes que poner tú a revisar todo el código de tu web para cambiar esto, te vuelves loco. Y los temas de WordPress, lo bueno que tienen es que te van marcando las compatibilidades, tú vas actualizándolos, cambiándolos y es súper sencillo. Y por otro lado, el editor de contenido, que ahora mismo es súper visual y puedes hacer prácticamente como estos constructores visuales de tipo Wix y así, o un WordPress que al final es gratuito y lo instalas en tu hosting. Vale. Hasta aquí un poquito la introducción, ¿vale? Antes de seguir, me gustaría explicar unas cuantas posibles dudas básicas que podemos tener, ¿vale? Porque dependiendo de en qué grado estáis de estudios, que veo que hay gente de bachillerato y tal, pues que a lo mejor no habéis hecho nada de esto. Entonces vamos a explicar estas cosas. Imagino que todo el mundo sabe lo que es un dominio, pero bueno, si no lo sabéis no pasa nada. Un dominio, por ejemplo, es davidcuesta.es, que es mi web. Eso es un dominio. Los dominios tienen un nombre. Voy a utilizar de ejemplo pues, algo pequeñito para no estar escribiendo todo el rato. Así, imaginaros que tenemos uno que es IES, de Instituto San Clemente o como sea, Instituto de Educación Secundaria, .es. ¿Se ve bien ahí? No se ve nada. No se ve nada, veis que es mucho más grande. Vale, tenemos este dominio. Todos los dominios son similares. Tienen una raíz, que es lo que tú le quieres poner, Si quieres inventar una plataforma red social, pues le llamas Facebook. Les pones ahí facebook.com y lo registras. Y una parte que es el TLD, Top Level Domain, que se llama. Estos TLDs, bueno, los hay de varios tipos. Lo podéis buscar en la Wikipedia los tipos que hay. Los hay geolocalizados, globales. Bueno, esto es un poco a gusto del consumidor. Para el SEO es mejor, depende, ¿no? Pero si vas a hacerse una localidad,
los que tienen 2 letras son geolocalizados, los que tienen 3 son globales. Entonces, si vas a hacer algo solo de Santiago, por ejemplo, el .es es el mejor. Si vas a hacer algo de todo el mundo, puedes utilizar cualquiera que tenga 3 letras o más. Un .top, un .com, .org, .gal, el que sea. Sí. Tiene 3 letras y no es local. Solamente hay unos pocos TLDs que son locales, que son globales, aunque fueron locales. Por ejemplo, .tv, .co, ¿cuál más por ahí? Bueno, hay unos cuantos más que, como los habían utilizado mucho en todo el mundo, se convirtieron en globales. Pero los que tienen 3 letras o más siempre son globales, aunque sea .gal y aunque sea .barcelona o .madrid, que también existen. No son geolocalizados. Que tampoco pasa nada. Tú con un dominio global puedes posicionar localmente, no te restringe. Y con un dominio geolocalizado puedes posicionar globalmente. Lo que pasa es que ahí sí que te restringe un poquito más. Tienes como una barrera de entrada un poquito más alta. Pero en principio no importa mucho. Por ejemplo, .gal se supone que hay que utilizarlo en webs que tengan siempre, que se use el idioma gallego, se puede utilizar el .gal. Porque se supone que lo lleva Dina Hosting y se supone que tiene que ver con el potenciamiento de la lengua galega. No es en plan, me compro un .gal y lo utilizo para cualquier cosa. Vale. Sí, hay algunos, no sé si, bueno, esto al menos se ve un poquito mejor, pero bueno, a lo mejor los que estéis en casa os lo tenéis que imaginar. Lo siguiente que tenemos ahí, ¿no? La URL. Si esto es un dominio, con un dominio no haces nada, porque si tú pones un dominio en el navegador, realmente no vas a ningún sitio. Lo que pasa es que el navegador automáticamente te mete un protocolo, ¿vale? Un protocolo sería el típico HTTPS. A ver, si escribirlo. 2 puntos, /, ¿vale? Por ejemplo. Eso sería el protocolo. Cuando tú a un navegador le das un protocolo, pues sabe lo que tiene que hacer. Entonces, el HTTPS es para páginas web, pues automáticamente entra a la raíz de la IP que tiene este dominio y entra a la carpeta de esta web y empieza a cargar cosas. Y la URL, esto sería una URL ya, ¿eh? Es decir, en sí, cualquier cosa que tú puedas poner en el navegador y vaya a algún sitio es una URL, realmente. Y cada cosa que tú le quieras poner aquí es otra URL. Las URLs son únicas. No hay 2 URLs iguales, porque cada dominio va a una IP y en esa IP tienes o no tienes ese contenido. Cuando llega Google o llega alguien a una URL en la que no existe nada, te pone error 404, por ejemplo. Y si está el servidor caído, error 500. Pero cada una es única, completamente única. A veces puedes decir, pero si son iguales, no, una a lo mejor tiene la S de HTTP y otro no tiene el protocolo de seguridad. O una acaba en barra y otra no tiene la barra al final. Pero son direcciones únicas. Es decir, cada una de estas URLs son contenidos únicos que además nosotros en SEO vamos a querer posicionar. Es decir, cuando hacemos SEO, lo que queremos es que esta URL y su contenido nos salga lo antes posible en Google. Y cada una de estas URLs, digamos que compite, es uno de nuestros soldados dentro de nuestra web. Si nuestra web es un ejército, cada URL es un soldado, ¿vale? Porque cada uno va a representar a una temática que queremos posicionar y ahí lo tenemos que tener posicionada dentro de Google. También tenemos algunas que no sirven de nada, habría que reducirlas, pero bueno. Luego, la diferencia o un poco la ambigüedad con la que hablamos cuando hablamos de web, página web o sitio web. Generalmente, cuando hablamos de una URL, hablamos de una página. Es decir, en esta página podéis ver el primer párrafo que no sé qué. No es en esta web. La web es como todas las URLs que cuelgan de un dominio. Es decir, todo el contenido que es una web. Por ejemplo, cualquier post de Facebook está dentro del sitio web Facebook. O cualquier tweet está dentro del sitio web Twitter. Pero una página en la que se ve un tweet, un resultado de 3 tweets, eso es una página dentro de esa web. Pero al final, cuando estamos hablamos pues, en esta página web me gusta mucho, da lo mismo, ¿no? Pero hay que, por si acaso luego nos liamos hablando con una cosa y otra, para entender un poco esa diferencia que se hace. Luego, el motor de búsqueda, que lo dijimos antes, es Google, también es YouTube, también es Bing, es decir, cualquier sitio donde tú puedas poner algo, escribir algo en un buscador y darle a Enter. Si tú en TikTok le das a buscar y escribes algo y le das a aceptar, ahí estás utilizando el motor de búsqueda de TikTok. Cada motor de búsqueda tiene sus más y sus menos y sus líneas de la forma en la que tiene de buscar, la forma que tiene de indexar, de encontrar el contenido, de permitirte posicionar o no. Cada uno tiene sus rollos.
Y bueno, generalmente cuando hablamos de SEO, hablamos de Google, porque es el más conocido, es el que más utiliza la gente y además todos los demás como que van un poco en segunda posición. Todos los demás van copiando lo que hace Google, entonces, pues, si nosotros lo hacemos bien para Google, en principio nos puede servir para posicionar la web en cualquier otro buscador. Luego, imagino que aquí también sabréis lo que es un alojamiento, un hosting o un servidor. Es básicamente, por así decirlo, es como si fuera un ordenador remoto, ¿vale? Es decir, una web, al final, es un programa, es un contenido, es como, por ponernos un ejemplo, es como si tuvieras un bloc de notas en un ordenador, ¿vale? Es un ordenador ahí en la esquina y tiene un bloc de notas. Para acceder a ese ordenador tienes que acceder a través de una IP y acceder a ese bloc de notas para leerlo. Si ese ordenador está apagado, no puedes acceder. Pues un servidor, un hosting, al final es un cacho de ordenador que te está dejando ahí acceder en todo momento. Está siempre encendido para que tú puedas entrar y ver el contenido que hay ahí dentro. Entonces, esto, es decir, simplemente lo comento, pero hay que saber eso, ¿no? Que tú para hacer una página web contratas un hosting o haces que tu ordenador sea un hosting, lo tienes encendido todo el día. Es decir, puedes hacer muchas cosas. En ese hosting instalas un dominio que pagas anualmente por él. Esto se alquila. En España lo vende red.es y los que son globales, pues depende un poco. Hay algunos que los lleva GoDaddy, otros que los llevan otras empresas. Algunos van teniendo los W del domain o el .com, no me acuerdo quién lo lleva. Entonces tú les pagas anualmente por tener este dominio alquilado. Este dominio lo apuntas al ordenador de tu casa o al hosting que has comprado o a donde sea que tienes tu web y ya está, ya la gente puede acceder a esa página web. Bueno, puede acceder al servidor. Tienes que instalarle WordPress y hacer tu página web, ¿vale? Y luego cuando ya tenemos la página web, entonces hacemos SEO para que esa web sea encontrada por la gente. Y por último, que podría estar aquí arriba, un enlace. Un enlace, sabéis lo que es, ¿no? Porque lo habéis visto. Es decir, cuando vais a Twitter y alguien comparte algo y lo podéis clicar y os vais fuera a otra web, eso es un enlace. Es un cacho de texto que realmente tiene un código HTML de fondo que para poder funcionar así bonito como lo ves en el ordenador tiene que haber un lector de HTML porque realmente... Bueno, también se puede hacer con JavaScript y tal, hay aplicaciones de móvil que se hace con otras formas, pero al final es algo que tú clicas y te vas a otra URL. Es un enlace, es eso, es algo que ves en una web o en una aplicación, donde sea, que al clicarlo o presionar con el dedo o lo que sea, te vas a otra URL distinta de Internet. Este de los enlaces es muy importante en el SEO, porque no sé si lo voy a explicar un poquito más adelante tal cual, ¿no? Porque acabamos esta parte, pero digamos que Google es lo que es gracias a los enlaces. Hace muchos años, antes de que Google existiera, lo más común era entrar a portales. Tú entrabas a yahoo.com o yahoo.es o a Terra o a webs que eran toda la web, como quien entra hoy a Facebook. Y imagínate que en Facebook no te salieras nunca de Facebook. Cuando entras a una página, es una página de Facebook. Cuando vas a un perfil, es un perfil de Facebook. Estás siempre dentro de Facebook. Eso era lo normal en Internet. Entrarás a una web y te intentaran dar todo. Pero Google dijo, no, yo quiero hacer algo que me permita buscar entre todas las distintas webs que hay en Internet. No quiero entrar a Yahoo, quiero que me dejes buscar todo y buscar documentos. Encima empezó en una universidad y todo estaba pensado para encontrar documentos científicos, ¿no? Con referencias bibliográficas y poder hacer una búsqueda por la biblioteca con todos los documentos científicos y todo eso. Entonces ellos sacaron una patente que eran... Larry Page y Alan, bueno, no me acuerdo del segundo, pero bueno, Larry Page es el más conocido, porque sacó esa movida para buscar la fuerza de las webs, le llamó el PageRank, por su apellido, pero bueno, luego quedó como si fuera el ranking de página, bueno, la gente se hizo unos líos. La cuestión es que su patente era, si una URL de Internet recibe muchos enlaces, es decir, desde muchos otros sitios lo enlazan, es que es más importante, porque si bibliográficamente yo tengo un artículo que dice que lo que sea y me enlaza mucha gente, es porque este artículo es mejor. Me están utilizando de referencia bibliográfica. Si este artículo todo el mundo lo menciona, es que es mejor. Como es mejor, sale antes en Google. Por eso los enlaces siguen siendo tan importantes y son tan importantes en el mundillo del SEO, porque al final los enlaces le siguen diciendo a Google lo que es importante y lo que no. Entonces, aunque ellos ahora mismo han evolucionado mucho y son capaces de entrar a tu web y ver que estás hablando de lo que estás hablando, al final los enlaces ayudan y son muy importantes.
Vale, hasta aquí, ¿alguna duda? Tanto los que estéis aquí como los que están en casa, si tenéis alguna duda sobre lo que he ido contando, de dominio, como tenías tú, o lo que sea, es el momento. Nada, a ver si por casa alguien pregunta algo y si no, seguimos. Vale, creo que no, creo que nadie va a preguntar nada. Sino que alguien, todo ok, dicen por aquí, venga. Vale, los básicos del SEO. En el SEO hay muchísimos factores, muchísimos factores. Todavía creo que si buscáis los 200 factores de Google, creo que el segundo resultado, hasta hace poco el segundo resultado era mío, pero bueno, creo que ya si lo buscas a lo mejor he bajado un poco más porque la web esa se fue un poquito penalizada y no está dando buenos resultados, pero creo que ahí sigue. También está bueno, que é calvo, non me acordo o nome. No sé. Así que me acordaría agora. Bueno, si te acuerdas lo dices. Sí. Bueno, pues dentro de los básicos del SEO, es decir, las cosas más básicas que Google necesita saber o ver en tu web para decir, joder, este contenido me interesa ponerlo lo más arriba posible, están la arquitectura de la información, es decir, cómo organizamos nuestro contenido, nuestras URLs, cómo las enlazamos entre ellas, qué tiene cada cosa, cómo organizamos nuestra información. El SEO on-page, que es eso que decíamos que es todo lo que podemos hacer dentro de nuestra web, y el SEO off-page, todo lo que podemos hacer fuera de nuestra web, es decir, está clarísimo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero, arquitectura de la información. Primero, hay que entender una cosa que es cómo hace Google para poder ponerte ahí. Si tú haces una web, ¿cuál es el proceso que hace Google para que llegue a ponerte en Google? Porque no es en plan magia, tiene que haber hay unos pasos, ¿no? Entonces, lo primero es descubrirte. La primera fase es descubrimiento. Ese descubrimiento puede ser por dos motivos. O bien alguien te ha enlazado y por el enlace te ha encontrado, o bien lo mandas al Search Console, que lo veremos al final de todo el curso. Lo mandas al Search Console, que es decirle a Google, hola Google, estoy aquí, este es mi contenido, esta es mi web, por favor, pásate cuando puedas. Entonces, te descubre. Una vez te descubre, te rastrea, ¿vale? También le llaman crawling en inglés, que es como una especie de... yo no lo sé. Es decir, la traducción literal creo que no es rastreo, es como si fuera... Pues le llaman spiders crawling, es decir, es como que las arañas van arañeando la web, van como moviéndose por tu web. Entonces, esa segunda fase es el rastreo, que es, vale, te he descubierto, ya sé que existes, pero ahora te voy a ver, voy a analizar tu web, voy a verla bien, voy a ver todo lo que tienes. En esta fase entran distintos algoritmos, podemos llamarlos, realmente no todos son algoritmos, pero procesos que hace Google para analizar tu página web. Por ejemplo, algoritmos antiguos que, bueno, ya los tienen, ya no funcionan así, pero antiguos hace unos años, te pasaban primero un par de ellos muy conocidos, que son Panda y Penguin, y uno miraba si tenías spam, otro si tenías enlaces tóxicos. Luego, ahora, bueno, hay unos cuantos con Google BERT, con inteligencia artificial, para ver si hablas de ciertas cosas. Bueno, como que te analizan y ven si tu contenido entra en sus directrices. La siguiente fase es indexación. La indexación es que Google dice, vale, esta URL que tenía aquí es válida y apta para salir en Google. Entonces, ya está, te ha indexado, está en Google. Si buscas esa URL tal cual en Google, te va a salir el resultado. Y la última fase es posicionamiento, que es, vale, estás indexado, pero todavía no sales para ninguna palabra. Yo te digo que estás indexado, pero salvo que te busques exacto, no te vas a encontrar, porque no te he posicionado. No estás en ninguna posición. Para llegar a esa posición tienes que haber, pues, detrás un montón de factores SEO y que Google los vea. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el presupuesto de rastreo. Esto sobre todo importa en webs grandes. En webs pequeñas no importa. Una web grande, estoy hablando de más de 10.000 URLs sin contar archivos, es decir, sin contar archivos de CSS, JavaScript y cosas de estas. Y si contamos archivos y imágenes, a lo mejor estoy hablando de 100.000 URLs, ¿vale? Son webs grandes, webs que Google no se la puede ver de un vistazo. Si tú tienes un blog con 200 URLs, Google se la ve de un vistazo. Google entra y rápidamente se ha visto toda tu web. Entonces, el presupuesto de rastreo es importante cuando tienes clientes grandes o webs grandes que tienen muchas URLs. Y es que, al final, Google es un negocio. Ellos
ganan dinero poniendo anuncios, básicamente. Entonces, ellos, su cliente paga por salir ahí. Y luego ellos también rastrean Internet porque tienen que dar un servicio. Pero claro, para rastrear Internet no es gratis. Rastrear Internet consume muchísima energía, muchísimos servidores, muchísimos procesadores y eso le supone un coste. Si Google gasta muchos recursos analizando tu web, a tu web le gusta menos. Si Google, analizar tu web es barato, tu web le gusta más, porque es así. Le va a ser más barato rastrearlo, saber lo que hay y, oye, mira, esta web me gusta y además he podido, no funciona así porque no se sabe cómo funciona, pero he podido, gastando una unidad de consumo básica, he podido rastrear 500 URLs y la competencia, con esta unidad he rastreado solamente 20. Pues me gusta más esta, aunque el contenido sea igual, me gusta más esta porque me es más barato para mí. Eso es el presupuesto de rastreo, es un poco, cuando entra a Google, lo que puede ver sin necesidad de gastar muchos recursos, ¿no? Luego indexación, que ya lo he explicado, que es cuando Google te mete en Google, cuando puedes llegar a salir, aunque no estés posicionado. Y luego la diferencia entre un enlace interno y un enlace externo, que esto nos va a servir para entender luego la arquitectura de la web. Un enlace externo es cualquier enlace que hagamos a otro dominio distinto al nuestro o que otro dominio distinto haga a nuestro dominio. Pero cuando nosotros estamos en la home de nuestra web, que es la raíz y es.es, estamos en la home y enlazamos a nuestra categoría principal, cursos, es un enlace interno. Estamos llevando a otra zona de nuestra propia web. No es un enlace externo. Sí que transmite autoridad, sí que funciona con ese algoritmo que decíamos antes, que da fuerza y que Google entiende que está pasando fuerza y que es más importante, pero de una forma interna, una forma mucho menos relevante que una forma externa, pero relevante igualmente. Vale. Entendiendo, bueno, vamos a ver, voy a explicaros un poquillo más lo que es el rastreo de la web para que luego todo esto se entienda un poquito mejor por qué es tan importante la arquitectura. Digamos que Google entra a tu web a rastrearla y no es que vaya entrando, no tiene la lista de todas las URLs y entra una a una así porque sí, sino que Google, digamos que entra a un sitio, a la home, por ejemplo, suele entrar a la home, y empieza a clicar en todos los enlaces, a clicar. Primero, digamos que lista todos los enlaces que encuentra en el código y los pone en una lista para luego ir a mirarlos. Luego va a esos enlaces y mira todo lo que hay allí, lo analiza y tal, y si encuentra enlaces también lo pone en otra lista. Es como que la lista de rastreo proviene de cada vez que vea un enlace interno o externo dentro de una web. Es como que va siguiendo lo que encuentra. Es como va caminando y se duplica y veo 3 enlaces, me voy por los 3 enlaces. Veo 5, me voy por 5. Ahora solo 1, me voy por 1. Y va analizando tu web como siguiendo el flujo de enlaces. Entonces, este orden que utilice para seguir en tu web es muy importante para que Google entienda de qué va nuestra web. Es decir, si tú en la home dices fulanitoperez.es y encuentras 4 enlaces, uno es perros, otro es gatos, otro caballos y otro política y privacidad, pues entras a perros y luego en el enlace de perros ves que pone gatos y entras a gatos y pone otra vez perros y luego es como que no hay una coherencia. No hay una organización. A Google le gusta la organización. Es como si fuera Windows y carpetas. Las barras de las URLs. Le gusta que aquí meto esto y si entras aquí ves todo esto. No te vas a otra parte de la web o te vas muy poco. Es como que todo bien ordenadito, ¿vale? Bien organizado. Eso le gusta mucho. Lo veremos más adelante. Entonces, vamos a mirar algunas estructuras típicas de página web desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas. Aquí las líneas son enlaces. Y los recuadros son URLs, son contenidos. Entonces tenemos que en un blog pequeño tenemos la home, que es la página de inicio. Tú llegas a la home y allí puedes ver que se están enlazando varias cosas. Por ejemplo, en el menú se enlaza un enlace a sobre nosotros y otro a contacto. En el footer se enlaza hacia políticas de privacidad, aviso legal, también se enlaza otra vez hacia sobre nosotros. Y luego tenemos por el medio enlaces hacia entradas, ¿no? Es típico blog que entras de lo que sea y ves que hay enlaces a entradas, pues lo que sea, ¿no? Contenidos. Entonces, esto es súper típico. Desde la home tienes enlaces a las entradas, luego
tienes otros contenidos y ya está. Un blog pequeño con esto no debería de tener problema. Es que no necesita casi ni enlaces entre las entradas, aunque son buenos ponerlos, porque como el menú se replica en toda la web, siempre vas a poder ir a la home y volver a ver todas las entradas. Entonces, es como que realmente Google de un vistazo lo tiene y lo ve. Esto de aquí, esto que hablábamos, que veíamos aquí, es una estructura vertical. En concreto, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es una estructura que llamamos en el SEO o en creación de páginas web estructura vertical. Se llama vertical porque realmente si tú estás haciendo un enlazado natural entre los posts, es decir, pues yo imagínate que tengo un post de agricultura, porque me gusta mucho cultivar tomates y otras hortalizas, y cada vez que escribo un post sobre cómo cultivar tal, pues ahora menciono el sistema de riego. Pues como hice un post hace un año que hablaba del mejor sistema de riego, pues lo enlazo. Es natural, ¿no? Estoy escribiendo, sale esto, lo enlazo. Luego hablo de las zanahorias, como vimos también en el post de zanahorias, no sé qué, post de zanahorias, lo enlazo también. Entonces, está surgiendo un enlazado interno natural. Esto lo que hace es que, porque sí, así, sin nosotros tampoco pensarlo mucho, estamos haciendo una estructura vertical, que es que desde los posts nuevos a los que puede entrar Google, empieza a seguir enlaces hacia la parte más profunda de tu web, que son son URLs más antiguas, que están generando cada vez más importancia porque están generando más enlaces internos, enlaces externos. Entonces, esto es una estructura vertical que llamamos cuando tenemos todas las entradas, eso, enlazadas entre ellas en la misma dirección, por así decirlo, en la misma temática, y es una sola temática. Si tuviéramos varias temáticas, ya no sería una estructura vertical, sería una estructura horizontal, que luego la vemos. Por ejemplo, esta es una estructura horizontal en la que en vez de haber una sola vertical, habría dos. Una vertical sería de ubicaciones y otra vertical sería de servicios, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, es como se ve mejor, de hecho se ve mejor incluso aquí, que es una empresa, es una web de empresa que además tiene un blog. Entonces, si tú tienes, en este caso tienes pocos servicios, pero si tuvieras muchos servicios, eso es casi como si fuera un blog, porque tienes todo cuelga de una URL que es servicios, y ahí tienes unos cuantos contenidos, y luego tienes, por otro lado, en el blog, lo mismo. Entonces, tienes dos verticales en una web. Las webs grandes, aquí tenemos más ejemplos de, por ejemplo, una web de empresa que tiene muchos servicios, con un blog que tiene muchas entradas. Y tenemos aquí un ejemplo que sería, por ejemplo, Shataka, es decir, portales enormes de información o periódicos como El Mundo, o yo qué sé, o Marca o tal, funcionan así. Te sacan una categoría que es sociedad, otra categoría que es deporte, otra categoría que es lo que sea. Y cada una de estas categorías tiene una temática completamente diferenciada. Algunas veces en deporte se menciona una cosa que pasó y es del corazón, pero y enlazas hacia sociedad. Pero por lo normal nunca vas a encontrar en estos portales un enlace que pase de la sección deportes hacia la sección noticias. Las categorías están totalmente separadas. Los enlaces internos entre estos posts son, pues a lo mejor de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí otra vez aquí, de aquí a aquí. Es decir, siempre entre las propias verticales, entre cada una de las temáticas. Esto le ayuda a Google a entender bien la temática de cada, le llama clúster Google, que es como conjunto de URLs, y le ayuda a Google a entender las temáticas diferenciadas. Porque, de hecho, para empezar, si queréis empezar a hacer SEO en vuestro propio blog, es una cosa que yo os recomiendo porque se aprende mucho y con el tiempo igual podéis tener un blog y no vivir de él, o igual sí, yo conozco a gente que vive del blog. Yo mismo hice un blog de prueba, era un blog de productos de afiliación de Amazon, que eran relojes inteligentes, y en un año y medio, en las navidades esas, me dio prácticamente 1.000 euros de afiliación, así, sin más. Y lo tenía ahí bastante muerto de la risa, por cierto, pero bueno, ya no es tan así porque hay mucha competencia, pero que te puede dar dinero, es un hobby que puede llegar a ser lucrativo. Entonces, decía que se recomienda, cuando haces una web, empezar con algo muy sencillo. Las webs de empresa sí que suelen tener un blog, que es una estructura vertical, y luego unas cuantas URLs importantes con servicios. Pero cuando tenemos un portal o queremos hacer un portal, no podemos actualmente, antes sí, pero en la actualidad no puedes querer competir con Shataka de golpe. No puedes, bueno, me voy a hacer un periódico y voy a hablar de tecnología, sociedad, tal, voy a contratar redactores. Google empieza a ver que tu web tiene demasiadas temáticas y no se entera bien y no funciona bien. Es como que tienes que ir a por una sola temática primero. Por ejemplo, Shataka creo que empezó con tecnología
y luego ya empezó a darle a todo, ya empezó a salir, vamos. De hecho, esa web de relojes me la fusiló Shataka. Cogió Shataka todo lo que funcionaba y a él le funcionaba mejor. Vale, y esta sería una empresa con distintas divisiones. En el caso de que tú tengas un cliente o quieras hacer una web que posicione, que salga en Google, para un cliente que tenga diferentes categorías de servicios, en este caso, el ejemplo es Clínica Pegadas, que está aquí en Santiago, es una clínica que tiene fisioterapia, podología y actividades. Entonces, cuando enlazamos los servicios de podología, los enlazamos todos desde una vertical. Todos se enlazan un poquito entre ellos, se habla de uno y del otro, se enlazan juntos en una sola URL. Es decir, tiene sentido como esa parte de la web que cuelga de /podología, tiene sentido como ella misma. Es decir, tú podrías hacer una web que fuera solamente podología. Es un poco la organización de la página web en cuanto a arquitectura de la información. Vale. Esto de aquí, antes de pasar, es un poco también de intentar hacerlo, es decir, no es una cosa que haya un libro. Google sí que, esto por ejemplo, esta imagen que tenemos ahora, que es lo que llama Google estructura silo y parece que es la mejor forma de organizar el contenido, que es con distintas categorías y tal, funciona bien, pero se ha visto que hay gente que hace otras estructuras distintas y siempre y cuando organices, es decir, cuando Google va entrando en los enlaces, ve que todo tiene consistencia, hay otro tipo de estructuras que uno puede imaginar y pensar y hacer que pueden salir bien, ¿vale? Esto no es una cosa de libro. Tú puedes decir, pues mira, yo creo que mejor voy a hacer esto, voy a hacer aquí esto y voy a enlazar aquí. Si tú le ves el sentido, pues a lo mejor Google también se lo puede ver, ¿vale? También piensa, Google es un poco tonto, parece que es muy listo, no es tan listo como dice. Pero bueno, simplemente para animaros que si hacéis algún tipo de prueba y tal, que en el SEO todo son pruebas, todo es prueba-error y es todo hacer experimentos y ver si algo funciona mejor que lo demás. Vale, vamos a hablar de SEO on page, ¿vale? Todas esas cosas que podemos hacer para mejorar una web teniendo acceso a la web, ¿vale? Esto lo haremos en el próximo día. Dejadme ver hasta cómo vamos de tiempo. Vamos bien de tiempo. Esto lo haremos práctico en el próximo día, pero voy a explicarlo un poquito por encima qué es cada cosa. Tengo aquí dos presentaciones, dos páginas de la presentación, una con aspectos técnicos y otra con aspectos menos técnicos. Los aspectos técnicos, uno es la organización del contenido, como ya hemos visto. Simplemente tienes que pensar como si fueran caminos y que cada camino es más específico que el anterior. Hay un ejemplo que no dije, que es muy bueno, que es de un SEO español que hace Twitch, ahora se ha cambiado por las mañanas, que se llama The Phoenix. Es muy bueno y es nichero. Nichero, dentro, eso mira, no lo expliqué. Dentro del mundillo SEO, digamos que hay los SEOs de agencia y los SEOs nichero. Los SEOs nicheros son gente que la mayor parte de ellos no son conocidos y tienen sus pequeñas páginas web que les dan dinero y de ello viven. Yo conozco a gente nichera que vive, que flipas de bien con sus webs, sus nichos y sus cosas. Y gente de agencia que también vive muy bien. Es decir, depende un poco, ¿no? Pero son las dos caras de una moneda. Uno trabaja para clientes, los clientes le vienen y los tiene que posicionar. Los otros trabajan para ellos y hacen cosas más de guerrilla, más de pues pequeños sectores de cosas que están un poco explotadas y le dan mucho dinero por publicidad y cosas así. Bueno, este chico que es nichero hace muchas webs de tipo e-commerce que le funcionan muy bien, las utiliza de ejemplo y que es un ejemplo que me gusta mucho. No sé si queréis hacer descanso, aquí se hace descanso o algo. Sí, bueno, como queráis, ¿eh? Si queréis tomar algo, lo que sea. ¿Queréis un descansillo de 10 minutos? Os cuento esto antes. Sí, del tirón. Vale, venga, el tirón. Así que vamos, no nos dispersamos. Vale. Lo que decía ese chico era un ejemplo en un e-commerce, que un e-commerce es un ejemplo que funciona muy bien, y él decía, él es así bastante friki, pues decía, yo tengo e-commerce de cosas de Dragon Ball. Entonces decía, me hago las categorías por personajes. Entonces, y por cosa, y por tipo de cosa que vendo. Entonces, camisetas. Les digo, camisetas de Son Goku, Saiyan 3. Camisetas de Son Goku, fusión con no sé quién. Camiseta de Son Goku, tal. Cada una de las cosas que estoy diciendo es una URL. Es como si fuera la home, tienda friki. La home / camisetas, la categoría camisetas.
la home barra camisetas, es decir, bueno, el dominio barra camisetas, barra Son Goku, la categoría de las camisetas de Son Goku, barra camisetas, barra Son Goku, barra Saiyan 3, las camisetas con Son Goku de Saiyan 3. Y solo por organización, con muy poquito contenido, era capaz de posicionar long tails. Long tails le llamamos a gente que busca cosas largas, ¿vale? Comprar camiseta de manga corta de Son Goku convertido en Saiyan 3 y de color rojo. Esas cosas son fáciles de posicionar, ¿vale? Comprar camisetas es más difícil, mucho más difícil. Vale, eso en cuanto a organización de contenido. Luego la velocidad de carga, aunque sea una farsa la velocidad de carga, porque realmente es un factor que sí que dicen que posiciona, pero realmente no es medible, no es realmente medible y simplemente sirve como para desempatar. Si tú estás en segunda o tercera posición y Google te dice en su PageSpeed Insights, que es una herramienta de medición de velocidad de carga, te dice que tu web carga al 60% de velocidad, pues si tu competencia carga al 80%, tu competencia a igualdad de condiciones va a estar por encima de ti. Pero es muy complicado de determinar la velocidad de carga de verdad y es un factor en el que la gente suele perder la cabeza y perder el tiempo muchísimo, cuando yo no le doy tanta importancia, pero al final es un aspecto técnico que hay que tener en cuenta, que la web cargue rápido, que no cargue muchos recursos, que lo pases por herramientas de medición de velocidad. Se fue el sonido, dicen. Podéis comprobar que aquí me marca que sí que se está escuchando el sonido, ¿eh? Sí que están escuchando. Creo que es una persona que se le han ido los altavoces, más bien. Vale. Luego tenemos el certificado SSL. El certificado SSL es la diferencia entre webs que cargan con HTTP, el protocolo HTTP, y el protocolo HTTPS. Para que una web cargue con HTTPS, podéis hacer la prueba de entrar a cualquier web y veis que si clicáis en la barra de direcciones, delante pone el protocolo HTTPS, generalmente pone 2 puntos, / algunas, últimamente ya no tienen las W, pero www. ¿Tienes una duda o algo? No, es que te veo como con la mano así. Y la S es que el dominio tiene instalado un certificado de seguridad. Es un certificado que se llama SSL, SSL, que sirve para encriptar la conexión. Entonces, cuando tú te conectas a una web, se genera un token y toda la información que compartes con el servidor pasa a ser encriptada. Hasta hace un tiempo no era un factor de posicionamiento, bueno, hace bastante tiempo, hace a lo mejor 5 o 6 años, no era un factor de posicionamiento porque se entendía que si no estabas trabajando con datos seguros, pues no afectaban a nada. Y la verdad es que tendría que ser así si realmente no pasas datos. Si no hay ningún formulario en la web, ¿qué más da? Que sea HTTP, que HTTPS. Pero por seguridad, como había ciertos hackers y cosas que eran capaces de ver lo que se estaba haciendo y tal, pues Google instauró que si utilizas el certificado SSL, es decir, si tu web carga con HTTPS, tienes un gran factor de posicionamiento. Hay formas gratuitas de tenerlo, cPanel, por ejemplo, te lo ofrece gratis. También se puede cargar a través de una CDN gratuita como Cloudflare. Hay formas de tener el certificado SSL gratis, aunque algunos hostings te lo venden y algunos te lo venden muy caro. Pero generalmente es una trampa. No lo compréis porque hay una agencia de certificación que se llama Let's Encrypt, que lo hacen gratis para todo el mundo y bueno, pues sí, es decir, es seguridad informática y no... Y luego a mí me fastidia sobre todo porque luego el hosting que te lo vende a lo mejor por 30 euros al año y ves quién se lo ha hecho y se lo ha hecho Let's Encrypt. Es decir, él te está vendiendo algo que le está saliendo gratis, pero bueno, eso, que hay que hacerlo porque ayuda a posicionar y mucho. Yo hace años todavía no lo había puesto en una web que tenía de hace tiempo y fue ponerlo y todas las palabras claves subieron a lo mejor 3 o 4 posiciones, todas las que tenía. Si tenía una en 7, pasó a 5. Si tenía otra en 6, pasó a 3. Así, toda la web. Y se creció mucho en tráfico solo por eso. La adaptabilidad es diseño adaptable, ¿vale? Responsive o que tenga su versión móvil. También Google actualmente, dependiendo del tipo de web y el tipo de usuarios, te va a tener en cuenta cómo carga la web en móvil generalmente y a veces en ordenador, si la mayor parte de los usuarios entran siempre desde pantallas grandes.
Entonces, que la web cargue bien desde móvil es imprescindible. Que, por ejemplo, no tenga scroll horizontal, ese tipo de cosas. Y la capacidad de rastreo. La capacidad de rastreo, aquí me refiero a ciertos problemas que puede haber en el rastreo. Por ejemplo, enlaces rotos. Si tú tienes en la home enlaces a todos tus artículos, pero resulta que de repente un día estás haciendo limpieza y borras 4 o cambias la URL de 3, ¿sabes? Vas cambiando cosas y luego resulta que si tú te vas a la home y clicas en ese enlace de ir a ese post, está roto, te da 404. Eso es un error de rastreo y empiezan a salir errores que Google pues los tiene en cuenta como factores negativos. Entonces, la web tiene que estar rastreable. Otra cosa que afecta a la capacidad de rastreo es que tengas mucho contenido que no sea útil, ¿vale? Entonces, tú cuando tienes una web hay URLs que son útiles, que quieres posicionar, y tienes URLs que no quieres posicionar. Por ejemplo, la política de privacidad y cookies. Esa no la quieres posicionar. No quieres que si la gente busca tu DNI te salga en Google, ¿vale? Porque a mí me ha pasado que buscaba mi DNI y me salían mis webs. Pues si tú tienes una forma de hacer que esta URL no quiero que salga en Google. Es ponerle no index en concreto. Le dices, es un metarobots que pones no index, es un cachito de código que lo haces con el plugin ese que dijimos antes, RankMath, que le dices no index. Entonces, cuando Google llega a rastrear esa URL, ve que pone no index, dice, pues no te la indexo porque me has dicho que no la indexe. Entonces, si tú en una web, imagínate que tienes 1000 URLs hechas, pero de las 1000 URLs, 900 están en no index porque son basura, son categorías vacías, una foto de tu perro, cualquier cosa que estás subiendo ahí porque sí, o que, aunque las vayas a indexar, son thin content, que digamos que es contenido que no está para posicionar, contenido que no está para competir, está para tenerlo ahí, pues entonces tienes demasiada cantidad de mierda en tu web. Entonces, va a fastidiar la capacidad de rastreo, porque Google, para ver una web bien, para ver una URL bien, va a tener que ver 10 mal. Entonces, le estás fastidiando. Él va a ver que hay muy poca calidad en tu web. Él lo que quiere es gastar lo mínimo posible para ver lo mejor posible, en el menor tiempo posible, y cuanto más le beneficies eso, mejor. Y luego tenemos los aspectos no técnicos, ¿vale? Que esto al final es el día a día. Si a ti te gusta todo esto que vamos a hablar ahora, tienes la posibilidad de ganarte la vida haciendo webs de tipo blog y contando tus paranoias de las cosas que te gusten y de las que no te gusten. Que es el día a día del webmaster nichero, que es escribir contenidos, depurar contenidos, crear vídeos, crear archivos de audio, ver que tenga todo este tipo de cosas internas que hacemos en cada post. Cada vez que escribimos tenemos que fijarnos en esto. Estos aspectos son la temática, tanto la temática general de la web como cómo elegimos de qué hablamos en un nuevo post, porque no es lo mismo, imagínate. Tengo una web que es un e-commerce sobre, lo que sé, es un e-commerce de vinos gallegos, que de hecho tengo uno. Pues en la categoría, bueno, en un producto o en el blog, vamos a escribir algo del blog para posicionar, ¿vale? Nos han dicho que es bueno escribir en el blog y queremos posicionar algo en el blog. Entonces, bueno, queremos vender vino blanco. Nos interesa vender vino blanco y vamos a escribir algo en el blog para que la gente llegue y le interese comprarnos vino blanco. ¿Qué podemos escribir? Bueno, pues aquí es donde está la capacidad de cada uno de elegir bien la temática. No es lo mismo que digamos mejores vinos blancos gallegos del 2022 o cuáles son los mejores vinos calidad-precio que puedes comprar en Galicia o cosas así muy, muy directas que dices, joder, la verdad es que quiero saberlo. Que si dices, disfrutarás de estas navidades, ¿vale? Voy a llamarle así al post, disfrutarás de estas navidades. Y, ojo, dentro le voy a explicar que hay vinos muy buenos y tal, pero por la forma en la que tú estás tratando la misma temática o estás decidiendo esas palabras claves, estás decidiendo todo eso que vas a formar, no te va a encontrar nadie, ¿vale? Es un factor a tener en cuenta y luego lo veremos en la siguiente parte del curso, pero es algo que hay herramientas para mirar palabras clave, es algo que requiere también un uso de herramientas y un uso también tener un poco de experiencia de saber qué puede funcionar y qué no. Luego, ligado con esto es la resolución de la intención de búsqueda. Google actualmente, antes iba más por palabra clave y ahora va más por intención de búsqueda. Tú cuando buscas algo en Google tienes una intención de búsqueda. Es decir, quieres encontrar algo. Tú si buscas
camisetas frikis, así a secas, camisetas frikis, pues a lo mejor quieres un listado de camisetas para regalar. O a lo mejor quieres un grupo de diseños de camisetas frikis porque quieres hacer una en Printful o algo de esto, para hacer un diseño, para ponerlo en algún sitio. O quieres ver fotos, una galería. O realmente, no sé, quieres entrar a un e-commerce, quieres ir a un e-commerce, quieres comprarlas. Entonces, hay distintas opciones para esa palabra clave tan pequeñita. Entonces, esas palabras clave son complicadas de posicionar porque Google no tiene clara cuál es la intención de búsqueda de la persona que busca. Pero si tú buscas comprar camiseta friki, ya sí que sabe lo que quieres. Quieres un listado de un e-commerce que tenga precios y que puedes comprar. Si pones camisetas frikis bonitas o fotos o imágenes o logos o algo así, te va a poner imágenes, está clarísimo. Lo mismo si buscamos cosas locales. Por ejemplo, si tú pones pizzería, si escribes pizzería, te va a salir un mapa con las pizzerías cercanas. Si escribes cómo hacer una pizza, te va a salir un vídeo de YouTube con los pasos a seguir para hacer una pizza. Y probablemente si buscas pizza, pues a lo mejor te sale el mapa y te salen los vídeos, porque Google no sabe muy bien cuál es la intención de búsqueda. Entonces, cuando nosotros hacemos un post, una URL de contenido para nuestra web, tenemos que elegir bien la temática, elegir bien cómo lo va a buscar el usuario y una vez el usuario entra, ser capaces de resolver la intención de búsqueda, lo que el usuario quiere encontrarse. Entonces, y aquí puede surgir una duda, que es, ¿y qué pasa si yo quiero salir para vender la camiseta y también para tal? Pues hacemos dos URLs, porque vamos a hacer un contenido para una intención de búsqueda y otro contenido para otra intención de búsqueda distinta. Entonces, tú puedes tener un blog y en una intención de búsqueda de información comercial, que es buscar información para ver si compro o no, pues te digo cuáles son los mejores vinos gallegos del 2022. Y en otra intención de búsqueda, que es comprar, te pongo una categoría, que es comprar vinos gallegos. Pues te pongo una categoría con los precios y los productos y tal. Son dos URLs distintas que pueden salir las dos posicionadas de primero cuando alguien busca con una intención o con la otra. Y Google lo sabrá según las palabras que busca, según el historial del usuario, según un montón de cosas, según la hora del día. Hay un montón de factores que Google decide qué le va a enseñar y qué intención de búsqueda es la que tiene para esa búsqueda. Vale, lo siguiente es el campo semántico. Aquí ya es cuando nos ponemos a escribir. El campo semántico es, son las palabras relacionadas con un tema. Si nosotros tenemos un blog de pesca y vamos a escribir sobre, pues yo qué sé, la pesca en el río, entonces hacemos un post sobre mejores sitios para pescar en el río Tambre y nos ponemos a escribir, pues nuestro post será mejor si en ese artículo, mientras estamos escribiendo, mencionamos el campo semántico de la pesca. Porque si no lo mencionamos, es que Google dice, este tío no está hablando de pesca, debe estar hablando de otra cosa, porque no ha dicho caña ni una sola vez, ni ha dicho sedal, ni anzuelo, ni cebo. Ese es el campo semántico. Cuando hablas de un tema, sin quererlo realmente, estás mencionando todas las palabras de su vocabulario, las estás mencionando sin querer. Pues cuando hacemos SEO, tenemos que fijarnos que efectivamente las estemos usando, porque hay veces que parece que explicamos las cosas sin explicarlas, nos creemos que las hemos explicado muy bien y realmente es que no es posible explicar qué es la pesca si no mencionas qué es cada una de las cosas que se utilizan para pescar, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese recurso creo que lo habéis visto yo en algunas páginas web, que aunque estén hablando de un tema y que incluye todas las palabras del campo semántico, siempre en alguno de los laterales aparecen como varios enlaces a otros contenidos, pero que son simplemente palabras, sustantivos relacionados con el campo semántico. Sí, eso es bastante antiguo, que son lo que llamaban las nubes de tags, pero ya no funciona, los tags ya no funcionan. Antes los utilizaba Google para posicionar porque era capaz de aislar las cosas que hablaban de un tag y ver cuál era el mejor y lo utilizaba para posicionar, pero dejaron de utilizarlo porque la gente se pasaba. Casi todo lo que va en el SEO va dejando de funcionar es porque la gente se pasa. Google dice, vale, pues esto ya no te lo tengo en cuenta. Eso ya no funciona, es decir, en webs modernas no lo vas a ver nunca, porque no... Antes se hacía a lo bestia, en plan, bueno, vamos a hablar de pesca y meto en tags todo lo que se me ocurra. Todo lo que se me ocurre, palabras sinónimas y la misma palabra 3 veces en singular y plural, eso ya no funciona. Además, enlazabas a todos los contenidos que tenían ese tag. Y ahora lo que genera es lo contrario. Ahora genera que haya muchas páginas vacías que generan el problema de contenido que veíamos antes, de que dificultad de rastreo de Google.
Entonces, en principio, no se usa así. Hay gente que, los SEOs utilizamos el campo semántico, aunque no tengan, es decir, si yo te hablo de la pesca y es una intención de búsqueda muy sencilla y la pregunta es qué cebo tengo que utilizar para pescar pez de no sé qué en el río no sé cuál, yo podría decirte, puedes utilizar el cebo punto. Pero como tengo que posicionar y Google no es Dios y no sabe que esa es la mejor respuesta y se basa en ciertos parámetros, yo te voy a meter otros 4 o 5 párrafos de texto explicándote por qué ese cebo es el mejor y qué tipo de anzuelo va con ese cebo y qué tipo de sedal y caña y si además quieres hacer ese tipo de pesca tienes estas otras cañas y tienes otros rollos porque sí. Y luego, a ver, esto hay que verlo también con los dos lados, ¿no? Los SEOs, sobre todo los blajateros y los nicheros, ayudan a que Google cada día sea mejor a costa de hacer el Internet parece que peor, ¿no? Tú quieres encontrar algo que es súper sencillo, es de ABC, te buscas algo y te lo da, y sin embargo te encuentras un artículo de 2000 palabras con imágenes. A ver, con que me digas lo que te he preguntado en el primer párrafo, soy feliz, pero es que si lo haces así no posicionas. Entonces, bueno, el SEO es también un poquito una de cal, una de arena con Google, ¿no? Pues ahora esto no se puede, ahora esto sí, ahora te entiendo mejor deja de quitar el contenido superfluo, ahora te entiendo peor, me pones más. Bueno, eso hay que ir viéndolo y va evolucionando. El SEO se mueve mucho. Los siguientes por donde creo yo que va a ir el SEO hacia futuro. Y bueno, todavía tenemos el SEO page. Vale, voy a ir dándome un poco de vida. El EAT son las siglas de eso que pone ahí, que es experiencia, grado de maestría o de ser experto, la autoridad que puedas tener y en general, es decir, esa T de trust es como la conjunción de las otras tres, ¿vale? Esto es una de las últimas implementaciones de Google. Hasta hace pocos meses era EAT, pocos días casi. Era EAT solamente, era Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness, y ahora lo han convertido en EAT. Y es como lo que Google quiere entender en tu contenido para posicionártelo. Es lo último de lo último, lo que más valora Google es el EAT, que es, imagínate, voy a escribir, no lo soy, pero soy podólogo como antes, soy podólogo y voy a escribir cómo se opera un callo, un juanete en el pie. Entonces, ¿qué va a valorar Google para poder posicionar eso? Porque no estoy hablando de cómo pescar en el río, ¿sabes? Estoy hablando de algo que entra un bisturí por el camino. Entonces, primero, experiencia. Va a ver quién soy yo y va a decir, este tío, ¿cuántos años lleva trabajando de esto? ¿Tiene una carrera? ¿Sabe de lo que habla? Vale, sí. Lleva 10 años trabajando, tiene una carrera, una diplomatura, un máster, vale. Cumple con la experiencia. Expertise. De hecho, lo del máster y todo eso viene ahora, viene en lo de expertise, que todavía me estoy un poco liando con las... Pues hasta hace nada es solamente una E. Expertise, es decir, además es experto en lo que está hablando, es decir, tiene estudios sobre lo que está hablando, puede decirlo, porque yo puedo tener mucha experiencia dando masajes y no soy masajista. Pues tengo experiencia para decirte algo, sí, tengo experiencia. ¿Tengo expertise? No, porque no soy fisioterapeuta. Luego, autoritativeness es tener la autoridad suficiente para poder decirlo. Por ejemplo, si yo te digo que el año pasado subieron los tipos de interés, tengo la autoridad suficiente porque te enlazo a la FED y a la Comisión Europea y es cierto. Porque te enlazo a quien lo está diciendo y es autoridad suficiente. Pero si yo te digo que el año que viene van a bajar o que el año que viene va a subir en bolsa Meta y hay que invertir, yo no tengo esa autoridad porque no soy ni Dios para saberlo, ni soy la FED para saber lo que van a hacer, ni nada. Entonces, no tienes la autoridad suficiente para poder decir eso. Pero aunque hagas un análisis en profundidad de por qué va a ser así en el futuro, no tú puedes decirlo, pero las cosas que tú dices del futuro, por ejemplo, nunca van a cumplir con autoritativeness. Hay ciertas cosas que tú no puedes decir a futuro, salvo que seas la persona indicada para decirlo. Entonces, ¿cómo indica que eres la persona indicada? Aunque o sea, ¿cómo se indica eso? O sea, ¿cómo lo indica? Con autoridad. La autoridad está muy ligada al PageRank, es decir, a la popularidad y los enlaces que entran en tu página web. Porque al final, efectivamente, Google no sabe que tú eres la FED.
¿sabes? Vale. Pero sí que sabe que eres la página más enlazada del mundo en noticias, en la noticia de que suben los tipos de interés. Por lo tanto, tú eres la autoridad, porque todos los que hablan de subida de tipos de interés te han enlazado en los últimos años. Siempre. Cada vez que alguien dice subieron los tipos de interés, según la FED, han enlazado a la noticia de la FED, que enlaza a la noticia oficial de la página web oficial de la FED. Entonces, si la FED saca un post que dice el año que viene vamos a subir los tipos de interés por 2, lo puede decir, porque tienes autoridad en ese tema. Vale. Entonces, por ejemplo, si en el pasado tienes un historial de haber hecho predicciones con análisis que han sido acertadas. Es que Google no va a hilar tan fino. No va a haber predicciones acertadas. Va a ver que te están enlazando mucho cuando mencionan algo. Entonces, si cada vez que dicen que tú, o sea, cada vez que dicen una predicción, te enlazan a ti, pues luego haces tú una y cuando busca alguien una predicción vas a estar tú de primero. Pero si hay una entidad oficial gubernamental que es la encargada de decir esas predicciones porque las hacen ellos, no porque las predigan, sino es que las hacen ellos van a seguir por delante. Pero no porque Google lo sepa que son ellos, sino porque más gente lo va a enlazar. Y van a tener más autoridad en cuanto al algoritmo que Google mide eso, que Google utiliza para medir eso. Esto es una cosa un poco avanzada, sin embargo yo creo que es el futuro, porque imagino que conoceréis ChatGPT, GPT-3 y todas estas cosas que están saliendo ahora, y ahora mismo tú puedes conectarte a ChatGPT y preguntarle lo que quieras, que si es informacional, que si es de algo, ¿no? Eso, qué tipo de cebo utilizar para pescar trucha. Te lo va a decir de lujo, te lo va a decir súper bien, no tienes ni que buscar en Google ni nada, te lo dice, es informacional. Entonces, cuando busquemos algo en Google, Google se va a esforzar para que ese resultado denote que es único y que es buenísimo. ¿Por qué? Pues porque lo está firmando un fulano que es un crack. Y lo ves aquí, tienes aquí el currículum, tienes aquí todo esto, y eso es lo que tú querías buscar en Google. No querías una IA que te dé la respuesta, querías que una persona conocida y de prestigio te dé su punto de vista y su opinión y lo que él ha descubierto. Entonces, esto yo creo que es un poco el futuro ahora mismo. Luego, los datos estructurados, lo dijimos antes un poquito de pasada, es parte del código que tú puedes poner. Por ejemplo, si tú una URL hablas sobre, bueno, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de tema y le añades unos datos estructurados y un contenido de preguntas frecuentes. Pones abajo preguntas frecuentes en un H2, en un titular, preguntas frecuentes. Y pones 3 preguntas. Pues esas 3 preguntas las puedes añadir también en unos metadatos que se ponen en el head o en el footer de la URL, que Google lo puede ver sin entrar prácticamente. Porque hay una web que se llama Schema.org, que es una iniciativa que surgió a raíz, tuvo varios inversores, pero uno de ellos era Google, y básicamente como que listaron y organizaron los tipos de contenidos que te puedes encontrar en Internet. Entonces tú, por ejemplo, si tienes un negocio local, debes de poner en la home y en otras URLs de la web que esos metadatos que dicen local business, que tiene este horario, que tiene esta ubicación, que tiene este teléfono, y eso Google lo ve desde fuera. Te va a ayudar a dar más información en la propia búsqueda, pero también lo va a valorar. Lo va a valorar en el sentido de que te va a entender mejor. Todo lo que sea que Google te entienda mejor, te va a ayudar. Luego, el enlazado interno, es decir, siempre acordarse cuando hacemos post, hacemos contenidos, de que si mencionamos algo que ya hemos dicho antes, pues lo vamos a enlazar, porque le estamos dando una importancia a esa cosa, le estamos dando una autoridad, una relevancia cuando le están entrando enlaces a ese otro contenido que hicimos. Y es una referencia además útil y válida. Google va a entrar a este post, lo va a entender, va a decir, utilizo de referencia este otro que hablaba de sistemas de regadío. Pues qué interesante, voy al otro, pues sí que este me sirve de referencia para este, tiene sentido, lo valora, ¿no? Y el contenido audiovisual actualmente es súper importante también porque básicamente también tiene un poquito que ver con el EAT. Es decir, la gente, el puro contenido de texto, la gente lo puede valorar, pero ya no es tan valorable porque tienes 1000 bots que te lo hacen, lo puedes hacer con inteligencia artificial, lo puedes hacer con programas que te espinean los textos. Los textos más o menos ya están hechos, sobre todo en temáticas competidas. No hay nada que puedas escribir que no esté escrito ya. Entonces, ¿qué le da el plus? ¿Qué hace que eso funcione mejor que los demás?
pues que le metas un vídeo que hayas hecho tú, que metas fotos originales. Por ejemplo, estás haciendo la review de un producto, ahora mismo ya hubo una review update, 2.0 el año pasado, que Google sacó una lista de cosas que debieras de hacer si quieres escribir reviews de artículos. Entonces, si yo quiero hablar sobre esta pizarra electrónica, esta pizarrita electrónica de aquí, no vale con que yo hable de lo buena que es y lo mala que es y te enlace a Amazon, sino que tengo que poner fotos del embalaje, de cómo la utilizo, de cómo la compro, fotos que Google entienda que son nuevas y tuyas. Tengo que poner, no solamente puedo enlazar a Amazon, tengo que enlazar también a otras tiendas y comparar los precios. Es como que se ha metido ahí y ha dicho, oye, no os flipéis, que estáis haciendo contenido de mierda y no sabéis ni lo que es lo que estáis ofertando. Como decíamos, ¿no? Están por un lado los SEOs haciendo cosas y cuando consiguen hacerlo muy bien y dar una respuesta al usuario que no es la óptima, Google llega, te hace un update y te machaca. Entonces, lo idóneo es estar entre las dos, es ir haciendo contenido que para Google es bueno, para los usuarios también, y así evitas las penalizaciones y puedes ir siguiéndole la ola a Google sin perder tu posicionamiento, sin perder tus webs. Y por último, la calidad general de la web. Esto, además, ha cobrado importancia recientemente. Han hecho un update que le llaman Helpful Content and Update. Vamos, el update de contenido útil. Porque se dieron cuenta que los Black Hateros otra vez, y bueno, otra gente que no está en Black Hatera, pero lo intenta, hacen webs automáticas utilizando inteligencia artificial. Entonces, haces un estudio de palabras clave, eliges 100 artículos que te interesaría para tu web, quien dice 100, dice 150.000, y automatizas el proceso para que la inteligencia artificial te los escriba, te publique uno cada 5 minutos y venga, te pones a hacer la web. Entonces, lo que pasaba con este tipo de webs es que el 99% de la web no te posiciona, pero hay ciertas búsquedas para las cuales Google te tiene que posicionar sí o sí. Porque Google es muy raro que no te muestre resultados. Tienes que buscar algo muy enrevesado para que te digan no hay resultados sobre esto. Si hay algún resultado que hable de eso, Google te lo intenta mostrar. Entonces, si tú haces una lista de palabras clave muy largas y 150.000 palabras de un sector, pues a cojones, alguna posiciona. Entonces, en eso se basan las webs automáticas de los Black Hateros, que es hacer muchísimo contenido y alguno posiciona. Y ese contenido que posiciona, ya me lo trabajo un poquito más y lo hago un poquito mejor. Entonces, ahora Google lo vio venir y dijo, a ver, no os flipéis tampoco porque lo que voy a hacer es que si la mayor parte de la web es una mierda, no te voy a posicionar tampoco la que está bien. No vas a salir ahí con ese contenido que está bien. Vale, y luego vamos por el SEO page. El SEO page decíamos que son todas esas cosas que podemos hacer para posicionar sin tener acceso a la web. Por ejemplo, poner un enlace externo, compartir en redes sociales, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver qué señales externas, qué señales Google tiene en cuenta para posicionar tu web, es decir, que se podrían ver sin necesidad de tocar la web. Por un lado, el CTR o Click-Through Ratio, que es el número de clics que recibe un resultado dividido entre el número de veces que se muestra. Entonces, si se busca una cosa y, imagínate, se busca mejor vino blanco gallego, se busca 100 veces al mes o 200 veces al mes. Pues se busca 200 veces. Si tú estás en primera página o si tú sales en Google, se te busca, tú sales, efectivamente te están viendo 200 veces. Pero como estás en posición cuarta, de esas 200 veces te clican 5. Es 5 entre 200. Yo, aunque sea aparejador, no se mueve matemático, pues el número que te dé, ese es el CTR. Es un porcentaje que indica cuántas veces se clica respecto al número de veces que se muestra. Si se hubiera mostrado 100 y se vieran 5, pues sería un 5%. Es un click-through rate del 5%. Este valor es muy importante porque Google tiene en cuenta que no solamente tiene en cuenta que tu contenido salga en Google y la gente lo visite y tal, sino que cuando está ahí en la SERP, la SERP es la página de resultados de Google, cuando está ahí mostrándose, que a la gente le llame la atención y lo clique más rápido que lo demás. Google tampoco quiere que cuando busques algo veas el primer resultado y digas,
El segundo, a ver, que yo no estaba exactamente buscando esto, ¿sabes? Este título no me acaba de convencer, que pasa mucho, que no clicamos en el primero ni en el segundo porque no es lo que estamos buscando realmente. Estás viendo ahí que te está diciendo otra cosa. Y el tercero lo ves y dices, pues este sí que parece que va a ser la guía que estoy buscando. Lo clicas y entonces estás aumentando el CTR del tercer resultado. Si esto pasa de una forma masiva, en la cual mucha gente clica los resultados que están más abajo, lo que te va a pasar es que vas a subir de posición. Es uno de los factores que se utilizan para posicionar. Entonces, esta es una señal externa que se puede mejorar de una forma interna, modificando cómo se muestra eso, pero también se puede mejorar de otras formas un poquito más blajateras, pues de autoclicarte tú y cosas de estas, ¿vale? Pero que en general no se recomienda. Luego, el más conocido y que también es Black Hat, realmente, es decir, no está permitido por Google, es los enlaces entrantes que hagamos nosotros. Es decir, los enlaces entrantes Google los valora un montón. Es decir, si alguien enlaza a tu web, Google está súper contento, lo valora muchísimo, te posiciona, te da autoridad, toda tu web empieza a ser mejor porque tienes enlaces entrantes. Pero si lo haces tú, si vas tú y compras un enlace en un periódico y Google te pilla, te penaliza, porque tiene que ser natural. Entonces, estos enlaces entrantes es uno de los factores más importantes para posicionar, pero es uno de los más perseguidos por Google porque la gente lo engaña, ¿no? De hecho, casi todas las agencias SEO es que todas, no casi todas, todo el que hace SEO se ve obligado a hacer enlaces, porque todo el mundo lo hace. Entonces, aunque sea algo que es Black Hat, todo el mundo lo hace. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con cuidadito para que Google vea que el perfil de enlaces que te está surgiendo es natural. Un error muy común que hacen algunas empresas, sobre todo las que tienen mucho dinero, es vamos a hacer una campaña de la leche y quiero salir en Google de primero ya. ¿Ya? ¿Cuándo? Ya. Estamos en noviembre y quiero para que la campaña de Navidad, que todo el que busque esto, que es la palabra clave más competida de todo el sector, comprar muñeca de tipo no sé qué, o de la marca tal, quiero que salga de primero. ¿Y cuánto dinero tienes? Infinito, todo el que quieras gastar. Pues un error muy común es que cogen y compran un enlace potente, un artículo potente en los principales periódicos del país. Se compran uno en El Mundo, en El País, en el ABC, en el otro, en todos. En todos los medios de televisión, todos los blogs de España, de repente tienen un artículo pagado con ese enlace. ¿Qué hace Google? Lo penaliza y adiós web. ¿Por qué? Porque no es natural. Es imposible que salgas en todos los telediarios si antes no te conocen en tu casa. Entonces, aquí hay una cosa que se llama perfil de enlaces y lo que se suele hacer es poquito a poquito ir consiguiendo enlaces. Primero enlaces de mierda, en las páginas amarillas, en un directorio, en un foro perdido de la mano de Dios, compartir en todas las redes sociales, que la gente lo vea, que la gente interactúe y claro, Google ahí va a ver, hay mucha gente que está viendo esto, me llegan señales de que la gente está viendo y compartiendo esto en sitios de mierda. Por lo tanto, es lógico que de repente le aparezca un enlace en el blog de La Sexta. A ver, es un poco raro, pero no lo puedo penalizar, porque es normal. Puede ser normal. ¿Cómo lo voy a penalizar si a lo mejor el tío lo ha hecho muy bien, este contenido es bueno, todo me cuadra, pues venga, para adelante? Entonces, yo en general no recomiendo hacer enlaces entrantes. Yo, por ejemplo, tengo un blog que estoy haciendo desde julio. Está ahora mismo bastante bien posicionado, con muy poquitas URLs, 16 en concreto, lo miré hace poco. Y mi intención es empezar a monetizarlo probablemente otra vez en julio, cuando haya pasado un año de que esté posicionando. Y no le he hecho ni un solo enlace, ni siquiera le he hecho las típicas cosas que se hacen cuando empiezas un blog, de estudio de palabras clave y tal. No, es una temática que me gusta, que sea un poquito lo que quiero escribir, las dudas que pueden surgir en el sector. Y yo mismo lo estoy haciendo porque el contenido que creo que es útil son palabras clave largas, que no las busca mucha gente, a lo mejor las buscan 60, 80, 100 personas al mes. Entonces, sumando todas esas búsquedas de esas palabras clave largas que son interesantes y tal, vas traccionando ese tráfico que puede hacer que pueda compartir y empezar a enlazarte y empezar a funcionar. Por lo tanto, cuando estamos empezando a hacer SEO, no recomiendo empezar a hacer enlaces, ¿vale? Esto es una cosa más avanzada. Otra cosa que tiene en cuenta en el off-page es la calidad de estos enlaces. No es lo mismo un enlace en una web de la leche que tiene muchísimas visitas y mucha autoridad porque la enlaza todo el mundo. Si cada día en Shataka, cada día debe de ganar, no sé, 1000 enlaces de gente que
copia el enlace de una review de un reloj inteligente y se va a un foro o a Facebook o a Twitter o a WhatsApp y se lo comparte a sus amigos, oye, ¿qué pensáis de esta comparativa que me voy a comprar uno? O estoy viendo si comprarme este, boom. Y claro, recibe tantas visitas que tiene un montón de enlaces. La autoridad de una web como esta es enorme. Es una web muy importante. Entonces, un enlace desde esa web es mucho más potente, te va a dar mucha más autoridad y vas a posicionar mucho mejor con ese enlace que desde una web que no tiene ningún enlace ni la conoce nadie. Y también tiene que ver el contenido que está en esa URL. No es lo mismo si yo tengo una web de horticultura y en la categoría de tomates, en el post de mejores razas de tomate para plantar en tu casa, pongo un enlace hacia un producto que es una tomatera que vendes tú, que tienes un e-commerce y vendes un producto que es para plantar tomateras en casa. Pues te acabas de ganar un enlace que te cagas. Ese enlace es buenísimo, porque mi blog es especializado, estoy en la categoría de tu nicho, de tu sector. Además, ese enlace está en un post que habla sobre lo que tú vendes y lo está recomendando. Y la gente lo lee porque está en pleno contenido y recibe visitas. Ese enlace es perfecto. Incluso puede ser mejor que el que te haga Shataka, ¿vale? Porque tiene la temática y eso le importa mucho a Google. Porque ese enlace está seguro de que es bueno, de que no es falso. Nadie lo ha comprado, nadie ha pagado por él, o si han pagado, da igual porque tiene sentido. Luego también tiene en cuenta las citas, que en este caso cita me estoy refiriendo a un enlace, pero que no está en follow. Bueno, los enlaces pueden tener atributos distintos, vamos a ver en la siguiente clase, pero no está en follow. Digamos que a ese enlace le estás diciendo a Google, este enlace no lo sigas, que me ha pagado, o no quiero que lo sigas, o yo qué sé, este enlace no lo tengas en cuenta. Entonces, teóricamente no pasa PageRank y en la práctica no lo pasa. No le da autoridad real, métrica, para que el algoritmo cuente matemáticamente si es mejor esa web. Pero Google lo ve, lo registra y lo puede tener en cuenta en cuanto a popularidad. Por ejemplo, los enlaces que salen de Facebook son todos no follow. Los enlaces de las descripciones de YouTube son todos no follow. Los enlaces de los comentarios de YouTube son todos no follow. Pero Google sabe que cuando clicas un enlace que está en un comentario o una descripción de YouTube, estás yendo a un sitio. Y eso le vale. Y dice, ostras, aquí ha subido un vídeo que lo han visto 100.000 personas y este enlace de aquí abajo lo han clicado 20.000, algo tendrá. Esta web que navegan por ella y algo tendrá y lo ven y si además el contenido es bueno, lo rastreas, es bueno, te posiciona. Entonces, eso también funciona. Y las menciones no enlazadas también. Si tú tienes una empresa como la que teníamos antes que se llamaba Clínica Pegadas, que creo que hay otra en Brasil que se llama parecido, pero no, es decir, es un nombre muy único que es tu marca, te has creado un negocio, le has puesto tu marca. Esa mención no es tu dominio, pero Google sabe que eres tú. Si te mencionan en un foro, te mencionan en Facebook, te mencionan donde sea escribiendo tu nombre de empresa, Google sabe que te están nombrando a ti. Y como Google sabe que te están nombrando a ti, pues te va a posicionar mejor porque tienes popularidad. Porque Google dice, ante la duda, parece que a estos le buscan por marca, algo tendrán. Luego, el buen uso de Search Console, que lo veremos también al final de este curso, que es muy básico. Search Console es lo que era antes web, ¿cómo se llama? Webmaster Tools, no me acuerdo exactamente, pero bueno, es una herramienta de Google gratuita que sirve para ver cómo sales en Google, básicamente. Cargas ahí tu web y te dice que las veces que te buscan al mes, las veces que te clican, te da un montón de información y además tú le puedes decir a Google, oye, he sacado una nueva URL, indéxamela, tal. Entonces, hay que usarlo, no es una cosa que puedes decidir usar o no. Si quieres hacer SEO, tienes que usar la Search Console y el Bing Webmaster Tools también, lo que sea. Cosas como la antigüedad de dominio, esto tampoco depende de ti. Es decir, es una señal externa que tú no puedes controlar. Si compras el dominio hoy, pues compras el dominio hoy. Y el dominio tiene tu web desde hoy, pues ya está. Y Google ve que tiene tu contenido desde hoy, pues ya está. No lo puedes controlar tú. Esa es la antigüedad que tiene tu dominio. Y el historial. Si compras ahí, por ejemplo, decíamos antes que los dominios se alquilan, ¿no? Los alquilas por un año. Y luego al año siguiente vuelves a pagar, lo que es la renovación de dominio. Si tú te olvidas o dejas ese proyecto, lo abandonas, ese dominio vuelve a estar libre y alguien lo puede pagar y tenerlo. Entonces, si yo tengo un blog sobre la pesca y el año que viene ya no quiero seguir con el blog y dejo de pagar el dominio, pues alguien puede comprarlo y lo puede utilizar porque el nombre sea un nombre random, lo puede utilizar para vender paraguas.
y entonces no va a servir. Ese historial no le va a servir al dominio nuevo. Porque, a ver, le puede servir un poco los enlaces y tal, pero como son unas temáticas tan distintas, Google se da cuenta de que ahí algo ha pasado, ha cambiado la IP y la temática y el tipo de web, pues no lo tiene en cuenta. Sin embargo, si tú aprovechas ese dominio para hacer otra web de pesca, pues a lo mejor Google casi ni se da cuenta y eso te sigue funcionando. Lo mismo que si te hackean la web y la utilizan durante mucho tiempo para vender productos de dudosa reputación, sin que tú te des cuenta que se utiliza. Esto pasa mucho, ¿eh? De repente entras a tu web, está en ruso y venden medicinas prohibidas, pues hablando así, pues lo que pasa es que si pasa el suficiente tiempo no hay forma de recuperarlo, tienes que cambiarte de dominio o algo así porque Google te ha puesto en la lista negra, no vas a recuperar. Vale. Para la próxima sesión, para la próxima clase, si podéis, intentarlo, ¿vale? Traer un WordPress instalado en un dominio o en local. Un dominio hay que pagarlo, ¿vale? Es decir, los dominios hay que pagarlos, los más baratos son los .es o los .top, pero yo os invito a que os animéis a hacer vuestra propia web. Por ejemplo, si tenéis un nombre raro, si os llamáis Raúl López, no, pero si tenéis un nombre así un poco raro, alquilar vuestro dominio con vuestro nombre, que al final son un .es son 5 o 6 euros al mes con el IVA, un .com son 10 euros al año, al mes no, al año también el .es, son 10 euros al año. Y, joder, yo tendría davidcuesta.com, lo que pasa es que estaba pillado. Hay un artista americano que tiene el .com, tiene una web de mierda ahí y ojalá me hubiera dado cuenta antes que era bueno tener mi propio dominio. Entonces, si queréis o ya tenéis un dominio, lo que sea, lo instaláis WordPress. Si no tenéis, si sabéis lo que es XAMPP es, bueno, hay tutoriales por internet que es súper sencillo. XAMPP lo que hace es, lo que pasa es que aquí tenemos los ordenadores es decir, vendríais aquí y lo haríais en este ordenador. Esto es casi más para la gente que está desde casa. XAMPP es una aplicación que sirve para hacer de tu ordenador un servidor virtual y virtualizar WordPress con tu IP. Entonces, puedes trabajar con tu IP. Si no, es decir, puedes trabajar en tu ordenador como si estuvieras en un hosting. Entonces, en vez de tener tu dominio que has comprado, tienes tu IP. Entonces, escribes tu IP o escribes localhost y entras a tu web. La ves solo tú, está en tu ordenador, pero sirve para practicar y para hacer un WordPress. Si no sabéis hacerlo, ni podéis, ni queréis comprar un dominio ni nada, me mandáis un correo electrónico me podéis apuntar, davidcuesta@amdseo.es y os hago un subdominio. Os hago un subdominio en un hosting mío y el próximo día os doy usuario y contraseña, pero me lo tenéis que decir antes del domingo, ¿vale? Para que me dé tiempo, porque esto es el martes, así como muy tarde el lunes hago todas las webs y os traigo el WordPress instalado. Pero lo interesante es aprender a instalarlo también, porque... gracias, Marcos. Lo interesante es también aprender a instalarlo, aprender a no meterte en WordPress.com, porque es muy fácil acabar en WordPress.com y de repente decir, ostras, pero esto, ¿dónde está lo de hosting? Y bueno, yo os animo a que os hagáis un blog, de verdad, lo que sea, de la cosa que más os guste. Pues me gusta pescar, me gusta tal, pues venga. Y buscar palabras clave así. Lo veremos para la próxima sesión. Pensar una temática general para una web de tipo blog, es decir, eso, pues algo que me guste o que tal. Podéis ver la competencia, es decir, si dices, me gustaría hacer un blog sobre el Camino de Santiago, pues voy a buscar. Entonces vas a Google y buscas blog del Camino de Santiago y dices, Dios, hay aquí 5 competidores que tienen muchísimo contenido, que el contenido está genial, que la web carga súper rápido. Me va a costar la vida llegar a estar aquí arriba. Pero, sin embargo, si te gusta, yo qué sé, el ganchillo deportivo, pues a lo mejor lo buscas y dices, ostras, aquí solamente hay una web que está muy bien. Si lo hago bien, a lo mejor estoy de segundo. Y de segundo, a lo mejor, pues ya con afiliación de Amazon me gano unas perrillas o algo. Entonces, yo tengo muchas webs de afiliación de Amazon. Afiliación, no sé, claro, imagino que no sabéis lo que es. Es básicamente, tú pones enlaces en la web, y si alguien lo clica y compra algo en Amazon, te llevas un porcentaje.
Entonces, ahí los influencers, cuando te recomiendan un producto, generalmente es un enlace de afiliación para que ellos ganarse un poco de dinero. Entonces, yo tengo muchas webs de esas y no hay ninguna que no se pague el dominio. Es decir, la más mala de todas, de vez en cuando vendo una tontería y ya me ha pagado 10 euros. Bueno, es cierto que sí, yo le tengo que restar que tengo un servidor donde las tengo todas, entonces no pago, no le calculo que estoy gastando dinero en hosting, entonces me sale más barato, ¿no? Pero en principio es que si haces una de estas cosas, perder mucho dinero no vas a perder. O no deberías. Otra cosa es ganar. Ganar ya es más complicado. Ganar dinero, llegar a ganar con una web de afiliación sencilla 300 euros al mes es complicado. Pero con un blog depende de la temática. Pregunta Alan, por cierto, si el WordPress 6.1.1 es el adecuado. Y sí, generalmente WordPress podéis instalar la última versión casi siempre. Hay veces que la última versión está ahí a medio caballo, sobre todo cuando es 6.0. Te dicen, ¿cuál quieres instalar? ¿La 5.9.3 o la 6.0.0? Pues mejor la 5. Tal, porque las versiones, cuando es un .0.0 significa que es la primera versión de un nuevo core, de un nuevo núcleo. Han hecho algo nuevo, muy nuevo, y es la primera versión. Entonces, generalmente cuando es .0.0 te comes los errores tú. A ti te dan los bugs, te dan los errores, algo falla y no sabes qué, y hasta que no lo arreglan, pues te los estás comiendo tú. Si te vas a una versión un poquito... Pero cuando es .1.1, .1.2, eso ya son corrección de la versión secundaria. Eso suele ir bien siempre. Vale, me penséis una temática que os guste y también un artículo que os gustaría escribir para el próximo día, dentro de una semana, tener un poco ya el post para poder decir, vale, pues aquí se hace esto, aquí esto, tal, tenerlo ya casi listo. ¿Qué os iba a decir yo? Bueno, se me ha ido santo al cielo porque lo estaba pensando para decir justo después. Eso, que si alguien no lo quiere hacer, que tampoco pasa nada, lo vamos a hacer aquí en la pantalla y si queréis tomar notas o lo que sea, pues vale, pues no lo vamos a ir haciendo. Es decir, no hace falta que lo hagáis porque también a lo mejor por la velocidad y hay gente que sabrá más y estará más interesada en hacerlo y gente que sabe menos y se pierde desde el primer momento, pues lo vamos a hacer. Creo que además me habían dicho que esto queda grabado, así que no debiera de haber problema. Pues nada, ya está. Nos vemos en una semana. Me escribís al correo. ¿Apuntasteis el correo electrónico? Es David Cuesta, todo junto, @amdseo.es. Vale, eso es ya para el próximo día. Vale, pues si queréis, cuando me escribáis me podéis decir el subdominio, si queréis llamar como sea. Y luego también os enseño, al final del todo, os puedo enseñar cómo descargar una copia de seguridad de la web y esa copia la podéis cargar en un dominio si luego compráis uno, porque el subdominio os lo voy a borrar después de un mes. Nos va a quedar ahí para siempre. Pues bueno, muchas gracias por asistir a todos los que estáis en directo y muchas gracias por asistir también a vosotros. Nos vemos en una semana. Creo que en este equipo tienes